Y voy a esperar tantito para que lo podamos leer primero, porque es un pasaje un poquito largo. Bueno, no tanto, ¿sí? Los que tienen mente brillante, en una se la van a aprender, ¿verdad? Los que tienen, los que tenemos mente de teflón, decían, no se nos pega nada, ¿verdad? Nada se nos pega. Pero no, también la Biblia dice, no, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, ¿verdad? Y le será dada, dice. Aunque dice la Biblia, pero pida con fe, no dudando nada. ¿Ya están ahí, hermanos? Bien, de la siguiente manera lo vamos a aprender. Vamos a decirlo en voz alta, con la cita bíblica, y tratemos de hacerlo juntos, ¿sí? Deuteronomio, juntos dice, Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Qué hermoso versículo, ¿no? Y muy claro, ¿verdad? Muy claro. Una vez más juntos, dice Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Habrá una mente brillante que ya lo aprendió? ¿No? Vamos a darle otra repasada. ¿Sí? Tercera vez. Dice un dicho que la tercera es la vencida, ¿no? Parece ser, ¿no? Pero no creo que para esto no, ¿verdad? Muy bien, juntos dice Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. A ver, ¿alguien ya lo aprendió? Puede ser en dos partes, le ayudamos. Bueno, le ayudamos viendo, no que tengamos, no lo sepamos. Puede ser en dos partes, si ya lo tienes, ¿no? ¿Le ayudamos, hermana? ¿Sí? Decídase, ¿no? Bueno, entonces vamos a leer una vez más juntos. Dice Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Todavía no? Creo que nos vamos a pasar media hora y nos vamos a acabar nuestro tiempo. Bueno, no estamos con tiempo limitado. Muy bien, última vez, hermana Liz, ¿quieres decirla? Como que vi que así tú ibas a levantar tu mano. Dije, bueno, la hermana Liz, yo creo que ya se lo aprendió. ¿No? Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Ajá. Las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Muy bien, casi, muy bien. Muy bien, nos sorprendió el que menos pensamos, el que menos sabía. ¿Verdad? A ver, ¿alguien más, hermanos? Aunque sean dos partes. ¿No? ¿Alguien más? ¿No? Bien, vamos a repetirlo todos juntos una vez más, para no forzar tanto la mente, no vaya a ser que suceda algún accidente aquí, ¿verdad? Juntos, Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras. Y quiero invitarte, hermano, para que vayamos a la palabra de Dios no solamente en base en este pasaje bíblico, sino el tema que quiero compartirte, hermanos, se refiere, la Biblia constantemente nos habla acerca de misterios. Misterios, como lo menciona aquí, parte de este versículo, las cosas secretas, porque un misterio es un secreto, algo que no ha sido revelado, algo que está oculto. Y que esta mañana quiero compartirte, hermano, el tema que quiero compartirte es el misterio del sufrimiento. No ministerio, el misterio del sufrimiento. Se dice, en el siglo XIX, aproximadamente, vivió una mujer
que desarrolló un talento especial. Escribió más de 9,000 poemas y canciones cristianas. Y uno de esos cantos que ella escribió alentó a un evangelista famoso, creo que todavía vive este evangelista, llamado Luis Palau, porque le hizo recordar a este hombre que las penas y los sufrimientos un día se convertirán en alegrías, pero también le hizo recordar que hay momentos o circunstancias o dificultades que Dios permite en la vida de sus hijos o de su pueblo, o Dios permite en la vida de personas, pero para enseñarles algo importante. Hace un rato mencionaba nuestro hermano Carlos el ministerio de Job. ¿Recuerdas a Job, el de la Biblia? ¿Sí lo recuerdas? ¿Recuerdas que la Biblia dice que era un hombre rico? ¿Sí? Muy rico, ¿verdad? ¿Tenía hijos? Sí, tenía un montón de hijos, ¿verdad? Un montón de hijos. Bueno, de su mujer la Biblia no nos da muy buena referencia, ¿verdad? La Biblia, ¿verdad? Creo que su mujer no era una buena esposa, la mujer de Job. ¿Sí era una buena esposa? Parece que no, ¿verdad? ¿Recuerdas? Cuando vino de parte de Dios, bueno, Dios permitió eso, lo permitió de acuerdo a la Biblia. Su mujer le dijo, ¿verdad? Maldice a tu Dios y muérete. Pues así, ¿para qué quieres el enemigo, verdad? Él sí dormía literalmente con el enemigo. Pero ¿recuerdas que dice la Biblia que en este caso Dios permitió todo eso en la vida de Job? Porque Dios tenía un propósito, ¿verdad? Esta mujer que escribió más de 9,000 poemas y canciones cristianas, cuando nació a los 6 meses de edad aproximadamente, quedó ciega. Su padre murió de un resfriado severo y su mamá tenía solo 21 años de edad, y al poco tiempo ella y su mamá quedaron en una pobreza extrema. Lejos de sentir compasión, esta mujer que se llamaba Fanny Crosby, lejos de sentir autocompasión por ella o por su condición, ella sentía que ser ciega era un regalo de Dios. Porque constantemente ella decía, fue lo mejor que me pudo haber sucedido. El sufrimiento es parte, de acuerdo a la Biblia, el sufrimiento es parte de una humanidad caída. ¿Recuerdas lo que dice la Biblia acerca de Adán y Eva? Los primeros seres humanos que Dios creó. ¿Recuerdas lo que dice la Biblia? Bueno, la Biblia nos dice, no nos da grandes rasgos de cómo era la vida de Adán y Eva en el Edén, ¿verdad? No nos dice, no nos da detalles, pero lo que poco que nos da la Biblia, o relativamente poco, creemos que al principio, cuando fueron creados, ¿cómo era su relación con Dios? La relación de Adán y Eva con Dios, ¿cómo era? ¿Caminaban juntos en el Edén? ¿Platicaban? ¿Había algún intermediario? ¿Había una manera diferente de comunicarse con Dios? No lo había, ¿verdad? Al parecer, su relación con esos seres humanos, Adán y Eva, que cuando Dios los creó, al parecer su relación era una relación personal. Platicaban con Dios, veían a Dios, ¿no? Constantemente. Pero la Biblia nos dice que cuando ellos fallaron, cuando desobedecieron el mandato de Dios, entonces vino a ellos algo que no habían experimentado. Porque cuando dice la Biblia que tomaron del fruto del árbol prohibido, se quisieron esconder de Dios. Se quisieron esconder de Dios. Y no solo eso, cuando Dios los estaba buscando, aunque Dios sabía dónde estaban y Dios sabía lo que había pasado, ¿verdad? Lo sabía. Cuando Dios pregunta, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? ¿No? ¿Y cuál fue la respuesta de Adán? Tuve miedo, tuve temor,
Y empezó a sentir el ser humano a partir de ese momento. El sufrimiento es parte de una humanidad caída. El dolor es parte de una humanidad caída. Las enfermedades es parte de una humanidad caída. Es parte del pecado que se ha extendido por generaciones a partir de ese momento. El sufrimiento es parte de una humanidad caída. Aún el pueblo de Dios, aún con las grandes bendiciones que tenemos por la gracia de Dios, aún nosotros experimentamos también el sufrimiento o el dolor. Lo experimentamos todavía, ¿verdad? ¿Todavía, hermano, experimenta usted el sufrimiento, el dolor? A veces la angustia, a veces el temor, a veces la incertidumbre, o a veces tal vez, no sé, otro tipo de experiencia que tenga que ver con el sufrimiento, o estas emociones, ¿verdad? Que son muy particulares del ser humano, ¿verdad? Bueno, también de algunos seres vivos, como vemos a algunos animalitos, ¿no? Que, por ejemplo, que a veces, están expresando su dolor, ¿no? Están de alguna manera expresando su dolor. Por ejemplo, vi un video, en la televisión, de una patrulla, esos amigos, pero bueno, una patrulla que va circulando por una calle de una colonia, de un lugar, y está un perrito echado así, casi a media calle, un perrito, y la patrulla no se detuvo, le pasó por encima. Y entonces el perrito obviamente, ¿verdad? Estaba, pues, no se oían el quejido, no se oía, pero el perrito estaba obviamente expresando ese dolor y murió. Y después estuvieron investigando el número de la patrulla para, pues, tratar de darles un castigo a estas personas porque lo hizo con alevosía. El perrito estaba ahí y lo tuvo que haber visto. También a veces decimos, es que es cierto que los animalitos también sufren, ¿verdad? A veces a quienes le gustan los perritos, ¿verdad? A mí no me gustan, pero a quien le gustan, es que está triste, ¿no? ¿Cómo sabes que está triste? Es que su mirada está mirando de manera diferente, ¿verdad? Es que me quiere decir algo. ¿Por qué sabes que te quiere decir algo? Pues porque está moviendo la cola, ¿verdad? Como señal de que algo quiere, ¿no? Y empiezan, algunos que les gustan los animalitos, empiezan como a entender el lenguaje de los animales, ¿a poco no? Me imagino yo, como a mí no me gustan, no estoy en contra, pero no me gustan, no puedo. Bueno, sí identifico cuando salgo aquí a veces para acá, para allá, y veo un perro que a veces está suelto y de esos que son más bravos o más peligrosos, si tengo cuidado, ¿no? Tengo cuidado porque si veo que se me empieza a acercar, no es buena señal, ¿no? No es buena señal. Bueno, si es pequeñito, pues no pasa nada, ¿no? No pasa de que ladre, pero el sufrimiento, hermanos, es parte, dice la Biblia. La Biblia explica cuando nuestros primeros padres, es decir, Adán y Eva, desobedecieron a Dios, se rebelaron contra Dios, entonces empezaron a experimentar el sufrimiento, el dolor, y no solamente eso, también experimentaron algo que Dios no tenía planeado para ellos. Dios no tenía planeado para Adán y para Eva, no tenía planeado. Dios no lo tenía planeado. La muerte física no estaba planeado para ellos. Porque eso dice la Biblia. Por eso Dios le dijo que no deberían de comer de ese árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol de la vida. Sin embargo, vivimos, hermanos, en un planeta cada vez más destruido, cada vez más, un planeta más confundido, en un planeta cada vez, inclusive los que estudian la geografía y los climas en el mundo, ¿verdad? Están desconcertados, algunos científicos o investigadores están desconcertados porque no dan crédito, hermano, a lo que está pasando, ¿verdad? En el planeta Tierra, ¿verdad? No dan crédito o tratan de explicar estos acontecimientos que están sucediendo, no solamente en el Polo Norte, sino en todo el planeta realmente, ¿verdad? Claro, algunos dicen, pues nosotros somos los culpables, porque estamos destruyendo el planeta, ¿verdad? O sea, en Brasil, en una zona de una de las selvas de Brasil, hace unos años vi un documental donde un presidente de Brasil permitió, cuando él tomó como presidente,
ese país, o fue electo, como haya sido, permitió que clandestinamente, ¿no?, podaran o cortaran árboles, y miles y miles o millones de árboles cortaron, que dañaron esa parte de esa selva, la dañaron a tal grado que se estaba pronosticando un desastre, no solamente en Brasil, sino también un desastre a nivel mundial, ¿no? Hasta que le pusieron un freno y ahora están tratando de recuperar todos esos miles y miles o millones de árboles que cortaron en ese lugar, causando un daño terrible, no solamente a la vegetación, sino también porque es una cadenita, ¿verdad?, a los animales y más cosas. Vivimos en un planeta caído. Las tragedias, las desgracias, le suceden, hermanos, a buenos, decimos, y a malos. Jóvenes, ancianos, niños, mueren constantemente. Las guerras parece ser que las guerras en el mundo siguen siendo algo normal, natural, ¿no? Dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 9, dice la palabra de Dios. Si quieres buscar la cita bíblica, lo puedes buscar, Eclesiastés capítulo 9, versículos 11 y 12, dice la Biblia, dice, el escritor, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. El versículo 12 dice, por favor, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Las desgracias, las tragedias, no solamente están cayendo sobre ancianos, niños, jóvenes, buenos o malos. A veces, hermanos, la Biblia dice que a veces el sufrimiento o las desgracias es por causa de malas decisiones del ser humano. Dice la Biblia que todo lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. A veces sufrimos por nuestras malas decisiones, porque tomamos malas decisiones. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, el Señor Jesús declara lo siguiente. Evangelio según San Mateo, capítulo número 7. Si estás ahí, puedes seguirme con tu vista, por favor. Dice la Biblia, no juzguéis para que no seas juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con las medidas con que medís serás medido. Y dice el versículo 3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? A veces juzgamos, ¿verdad?, esta ley, a veces juzgamos a los demás, a veces juzgamos lo que hacen otras personas, juzgamos y juzgamos y juzgamos, y dice la Biblia, ¿no? Y a veces nos pasa como dice la Biblia, ¿no? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo, ¿no? Saca la viga de tu propio ojo para que entonces puedas ver bien y ayudar a tu hermano. ¿Cómo dirás a tu hermano, versículo 4, déjame sacar la paja de tu ojo, he aquí la viga en el ojo tuyo? Versículo 5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Versículo 6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que os pisoteen y se vuelvan y os despedacen. A veces sufrimos por nuestras malas decisiones. Y también, no solamente por nuestras malas decisiones, ¿sabes? Sobre todo, hermanos, y también en ocasiones sufrimos porque nosotros
Nosotros, los que decimos ser cristianos, los que decimos ser hijos de Dios, hermano, tomamos decisiones y no tomamos en cuenta lo que Dios dice o lo que Dios nos muestra en su palabra. Y eso nos lleva a tomar decisiones equivocadas. En San Juan capítulo número 9 hay un relato que nos muestra la Biblia con respecto a una persona. Y dice el relato de San Juan capítulo 9, Evangelio de San Juan: al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Al parecer creían personas, o tal vez era una costumbre, o tal vez era algo que algunas personas creían, que cuando un hijo nacía enfermo era porque los padres habían cometido pecados. Y aquí tenemos un ejemplo. Por eso le preguntan al Señor Jesús: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? La respuesta de Jesús dice el versículo 3: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. A veces sufrimos porque tomamos decisiones equivocadas. El sufrimiento está al lado del camino que Dios quiere que andemos a veces. ¿Recuerda la oración del apóstol Pablo cuando dice allá en el libro de Corintios, la carta a los Corintios, cuando Pablo dice: le he rogado al Señor que quite de mí, hasta 3 veces le he rogado que quite de mí, pero el Señor me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad? No sabemos qué clase de mal tenía, si era por cuestión de sus ojos o una enfermedad en su cuerpo, no lo sabemos, hay varias teorías, pero la respuesta de Dios fue cuando Pablo le decía al Señor: quita de mí esto, probablemente esa enfermedad. El Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A veces Dios permite el sufrimiento, el dolor, las aflicciones, las dificultades, pero porque Dios quiere que andemos, o quiere enseñarnos algo. Quiere enseñarnos, quiere pulirnos o capacitarnos, o quiere quitar de nosotros esos lastres, aquellas cosas que no sirven en nuestras vidas, aquellas cosas que tal vez estamos pensando que son buenas en nuestras vidas. ¿Recuerdas el ministerio de Moisés? ¿Recuerdas? Moisés. Porque Moisés, cuando vivió y nació, desde que nació vivió en Egipto, pero vivió primero sus primeros 40 años. ¿Cómo vivió Moisés? ¿Cómo vivió? ¿Era alguien común? ¿Era alguien del montón? No. Moisés fue criado como el hijo de la hija de Faraón, es decir, en el palacio del rey de Faraón. La mejor comida, la mejor cama, la mejor educación. Es más, la Biblia dice que Moisés llegó a ser más sabio que todos los egipcios en su tiempo, sus primeros 40 años. ¿Por qué no lo usó Dios ahí? ¿Por qué no? ¿Sabes por qué? No, porque a veces Dios quiere quitar de nosotros aquello que estorba, ¿no? Aquello que no sirve, aquello que Él no quiere utilizar. Porque a Moisés, en esos primeros 40 años, no lo usó. Y era poderoso a Moisés en Egipto. Tuvieron que pasar otros 40 años, ¿no?, en la vida de Moisés, y circunstancias diferentes, donde Dios lo llevó, ya no en Egipto, lo llevó a que, bueno, se casó, ¿verdad? Se casó con, obviamente, una mujer, tuvo hijos, y se dedicó a cuidar el rebaño de su suegro Jetro por 40 años. ¿Sí lo recuerdas? A veces Dios, en algunas ocasiones, cuando el pueblo de Israel iba a pelear, debía pelear con otras naciones, en ocasiones, ¿recuerdas? En el libro de los jueces menciona un periodo en el que Dios trató con su pueblo, como muchos periodos, ¿verdad? Y recuerdas, hubo un periodo en el que un hombre llamado Gedeón, ¿sí recuerdas? ¿Gedeón? ¿No lo recuerdas? Bueno, Dios lo llamó a él
para que en ese periodo tratara con su pueblo. Y cuando este joven, porque era un joven, su papá tenía un ídolo, una imagen que adoraba, no solamente su papá, adoraba parte del pueblo de Israel también, ¿verdad? Y entonces cuando Dios llama a este joven, Dios le dice, no, a ver Dios, pero ¿cómo a mí me llamas? Yo no, yo soy, etcétera. Se quiso negar y le dijo, Señor, bueno, si tú me estás llamando, entonces quiero hacer una prueba, ¿verdad? ¿Sí recuerdas la prueba que Gedeón le dijo a Dios? ¿No recuerdas la prueba, parte de la prueba? Dijo, bueno, si tú me estás llamando y tú quieres que yo te sirva y quieres que haga lo que tú quieres, permite, Señor, que el rocío, cuando el rocío de la mañana, porque él se dedicaba al campo, a sembrar el campo, a cosechar, bueno, a trabajar el campo, permite, Señor, que en este vellón, o sea, un pedazo que era, el vellón era algo así como, a ver, ayúdenme, ¿qué era un vellón? Hermano Alfredo. ¿Cuero de borrego? Muy bien. Que el rocío de la mañana, ¿no? Quede sobre la tierra, sobre el campo, pero en el vellón no. El rocío de la mañana. Y entonces, al parecer él va la siguiente mañana o el siguiente día y ve que el rocío del campo, ¿dónde estaba el rocío de la mañana? Lo mojado, ¿dónde estaba? En la tierra. ¿Y cómo estaba el vellón? ¿Estaba mojado? No estaba mojado. Estaba seco y después viceversa le dijo a Dios, pues ahora Dios, no, una vez más quiero probarte, ¿verdad? Y etcétera. Y ahora que el rocío de la mañana quede solamente en el vellón y el campo esté seco, la tierra esté seca. ¿Y qué sucedió? ¿Recuerdas? Pasó así. El rocío de la mañana estaba solo sobre el vellón, mojado, y el campo estaba seco. Dios usó a este joven. Y cuando este joven iba a pelear, porque Dios le había mostrado, en una ocasión Dios le dijo, el pueblo es mucho, ¿no? El pueblo es mucho para que pelees contra el enemigo, ¿no? Llévalos a tales aguas y yo los voy a probar, porque es mucho pueblo. Y tal vez ellos se van a engrandecer, y tal vez ellos se van a atribuir la victoria. Y por eso Dios probó a ese pueblo, los probó para llevarlos a la batalla con un grupo pequeño de soldados. ¿Recuerdas? Un grupo pequeño, solo 300 personas. Y que fueron probados cuando Dios le dijo a Gedeón, llévalos a las aguas, y aquel que tome a las aguas de esta manera, apártalo, ponlo aparte, y el que tome de esta manera, ponlo aparte, ¿verdad? Y entonces Gedeón lo hizo así como Dios le mostró. Pero el punto es, hermano, Dios, el misterio del sufrimiento está al lado a veces del camino que Dios quiere que andemos. A veces Dios lo que quiere es quitar de nosotros el orgullo, la vanidad, la soberbia, pero no solo eso, hermano. A veces Dios quiere quitar de nosotros, ¿sabes qué? La necedad. Porque somos necios, ¿no? Aunque decimos que no, ¿verdad? No nos gusta que nos digan, no seas necio. No nos gusta, ¿verdad? Pero ¿cómo se le puede llamar a alguien, ¿no? Que vez tras vez queremos hacer nuestra voluntad. ¿Cómo se le puede llamar? ¿Cómo? Cuando Dios dice esto, ¿verdad? Y hasta nos pone Dios ejemplos. ¿Recuerdas cuando el Señor habló ahí en San Mateo capítulo 7 acerca le pone el ejemplo a los discípulos de un hombre que edificó su casa sobre la arena? ¿Sí recuerdas? Y vinieron ríos y golpearon contra su casa, pero como estaba fundada en la arena, fue grande su ruina. Pero les puso de ejemplo a un hombre que excavó y puso el fundamento en la roca y vinieron lluvias y dieron contra su casa y su casa permaneció porque estaba fundada sobre la roca. Y ahí menciona a ese hombre que era un hombre prudente, el que edificó su casa sobre la roca. Y el otro, un hombre necio. Cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, cuando queremos seguir nuestros métodos, nuestros deseos, nuestros anhelos a nuestra manera, y no nos esperamos o no nos detenemos para preguntarle a Dios, ¿es esto lo que debo hacer? Bueno, qué bueno que la hermana Connie esté orando.
Debes seguir orando, hermano. Debemos seguir orando. Porque a veces podemos pensar que es lo mejor para nosotros, ¿verdad? Pero no siempre será lo mejor, lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Aquí voy a estar mejor, aquí hay más oportunidades, aquí, etcétera, podemos pensar. Y probablemente lo haya, ¿verdad? Pero nosotros, los que decimos que confiamos en Dios o creemos en Dios, debemos esperar qué dice Él, ¿no? Eso me hace recordar cuando la Biblia dice acerca de Abraham y su sobrino Lot. La Biblia dice que habían crecido los ganados de cada quien porque eran ganaderos, habían crecido tanto que Abraham le dijo a su sobrino, ya no podemos, la tierra no es suficiente para que andemos juntos, apártate, si tú vas a la derecha yo voy a la izquierda, ¿verdad? Y le dijo a su sobrino, y recuerdas, la Biblia dice, su sobrino no era nada tonto, ¿no? Y creo que ahí se cumplió una frase que a lo mejor tú la conoces o la has escuchado. No todo lo que brilla es, ¿sí la has escuchado? No todo lo que vemos es bueno. Y la Biblia dice que Lot alzó sus ojos y vio allá la llanura, los ríos, los árboles, y dijo, yo me voy para acá, tío. O sea que nada tonto era, ¿verdad? Y ahí se cumple cuando dice ese hermoso canto, que por fe andamos, no por vista. Nosotros no andamos por vista, no debemos andar. Y la Biblia dice acerca de Lot, Lot fue, a pesar de que él pensó que era lo mejor, él pensó que era lo mejor para sus ganados, para sus tierras, para él mismo, para su familia. La Biblia dice que Lot poco a poco sus tiendas, es decir, lo fue acercando a Sodoma y Gomorra, ciudades perversas y malignas, que vivió ahí, ¿verdad? Y la Biblia dice que el alma de Lot se turbaba por cómo vivía esa gente, la maldad de esa gente, ¿verdad? ¿Recuerdas? Hasta inclusive cuando esos visitantes que Dios envió, ángeles, se cree que eran ángeles, cuando Él los recibió, ¿recuerdas? Rapidito llegaron a tocar la puerta. Yo creo que querían tumbar la puerta, no querían tocar la puerta, no nada más llamar a la puerta, ¿no? Y le ordenaron, le dijeron a los, saca a esos varones que han llegado, queremos conocerlos. Bueno, ahí la palabra conocer, ¿sabes qué significa? Queremos tener relaciones sexuales con ellos. Y iba desde el más anciano, varones, entre comillas, hasta el más jovencito, el más pequeño. Iban, queremos tener relaciones sexuales con ellos. Y Lot les dijo, no hagan tal cosa. Eso es malo, muy malo. Y quisieron hacerle mal a Lot, ¿verdad? Quisieron hacerle mal y uno de ellos alargó su mano y lo metió y lo protegió y Dios los hirió con una ceguera por la maldad de esa gente. Sí, no, pues cómo iban a tener, ¿verdad? Había puro mariachi ahí, no había ningún verdadero, ¿verdad? ¿Cómo no iba a ofrecer a sus hijas? Ya me imagino a sus hijas, ya a lo mejor rebasaban, no sé qué edad, pero ya me imagino. ¿Verdad? Sí las ofreció a sus hijas. Y los hombres dijeron, no, ellos no querían. Ellos lo que te querían era obviamente, según ellos. Dice, por favor, busca Filipenses capítulo 1, por favor, hermano. Carta a Filipenses capítulo 1. El sufrimiento de acuerdo a lo que Dios quiere, de acuerdo al camino de Dios, de acuerdo a lo que Dios permite. Filipenses, capítulo 1. Por favor, si estás ahí, lee conmigo el versículo número 29, por favor. Filipenses, sí, capítulo 1, versículo 29, si estás ahí, leamos juntos el versículo 29, solamente dice, porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Una vez más, por favor, leamos con atención, dice la Biblia, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis. Y ahí adelante en Colosenses, por favor, ahí adelantito está Colosenses, también capítulo 1, el versículo 24 dice la palabra de Dios, Colosenses capítulo 1, versículo 24 dice el apóstol, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia, el sufrimiento, la historia nos dice
La historia secular cristiana nos dice que los verdaderos cristianos a través de la historia han sufrido oposición, ataque, burla. Algunos de ellos llegaron a sufrir cosas extremas. Algunos de ellos fueron quemados en las hogueras. Algunos de ellos, se dice, un historiador romano dice que cuando ese perverso gobernador llamado Nerón, por ahí, ¿verdad? Era el nombre, ¿no? El camino que iba para su palacio real, no, todo el camino estaba, había estacas así a la orilla del camino, y en cada estaca, ¿sabes qué había? El cuerpo de un verdadero cristiano. Y lo incendiaban para que alumbrara el camino. ¿No? Y la historia nos dice, esa famosa Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, ¿no? Santa matanza que hicieron. Que mataban en hogueras, los echaban a los animales, a las fieras para ser destrozados. ¿Sabes a quiénes? A los verdaderos cristianos. Y los apóstoles, dice la Biblia, de los apóstoles, bueno, el hermano Denis usó una frase, ¿verdad? Los desguajaron a todos, me imagino que, trato de imaginar esa palabra, ¿no? Sufrieron, ¿no? No les fue bien por causa de su fe. ¿Por qué Dios permitió que Juan el Bautista le mocharan la cabeza, y si solamente tenía 6 meses de su ministerio, 30 años lo capacitó, 30 años lo preparó, 30 años estuvo Juan siendo preparado por Dios, lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre Elizabeth, y solamente 6 meses duró su ministerio? ¿Y sabes cómo terminó su ministerio? Dice la Biblia, dice la historia, decapitado. Por el capricho de una mujer, bueno, de 2 mujeres, ¿verdad? Una madre perversa y una hija perversa, ¿verdad? Que danzó la hija, no la mamá, danzó la hija, y el rey Herodes estaba borracho con sus amigos, y entonces el rey, ya borracho, ¿verdad? Pídeme lo que quieres, hasta la mitad de mi reino te lo voy a dar. Y esa hija perversa, pero venía de una madre perversa, ¿no? Le dijo esta joven, quiero la cabeza de Juan el Bautista en este momento, en una charola. ¿Y qué tuvo que hacer el rey? Lo tuvo que hacer porque se había comprometido delante de toda la gente que estaba ahí. Y eso era algo grave para un rey, de haberse comprometido y no cumplir su palabra, ¿no? Y Juan fue decapitado. Cuando se trata el sufrimiento, cuando se trata según la manera de Dios o a la forma de Dios, entonces es algo grato, hermano, para nuestro Dios. ¿Recuerdas? Dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, ese famoso capítulo de la fe. ¿Recuerdas lo que dice la Biblia? Y dice la palabra de Dios, ¿no? Unos fueron muertos a espada, otros a fuego, otros aserrados. Y dice la Biblia, de los cuales el mundo no era digno. Dios dice, el mundo no era digno. Esa clase de cristianismo que ellos vivieron, esa clase de sufrimiento que ellos tuvieron que padecer, que tuvieron que enfrentar, pero por causa de Cristo. Te pregunto, hermano, te pregunto, nosotros, ¿cómo el mundo allá afuera, cómo nos conoce? ¿Cómo nos conoce? ¿Cómo nos trata el mundo allá afuera? ¿Cómo nos trata? ¿Nos trata bien? ¿Sí? ¿El mundo sin Cristo? ¿Sí? Déjame decirte, hermano, que tú y yo, me atrevo a asegurar que tú y yo no estamos sufriendo realmente por la causa de Cristo. Y no se trata de que nos convirtamos en mártires, no se trata tampoco de que nos dejemos ofender y que vayamos a que la gente de eso no se trata, de eso no estoy hablando. Estoy hablando, hermano, de que por causa de Cristo tengamos que renunciar a todo aquello que Dios aborrece. Y que tengamos que salir en ocasiones, salir de lugares, si fuera necesario, de lugares donde Dios no es glorificado. Inclusive que tengamos que darle la espalda a familiares, amigos, vecinos, personas, ¿verdad? Que obviamente no son cristianos, pero por causa de Cristo tengamos que decir, bye bye, nos vemos. Por causa de Cristo. ¿No? De un cristianismo verdadero. Dice Efesios allá adelantito, carta de Efesios capítulo 3, dice el versículo 10,
Dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 3, versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Bueno, si leyéramos todo el contexto, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, está una vez más animando a la iglesia, fortaleciendo a la iglesia y diciéndole a la iglesia, mantente firme, a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades, a pesar de los problemas, mantente firme, haz lo correcto, haz la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es que sufre entonces, como Pablo le dijo a Timoteo, sufre tú, como buen soldado de Jesucristo, porque ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y una vez más Pablo le dice al joven Timoteo, tú, y vez tras vez le dice Pablo a Timoteo cuando le escribe 2 cartas, le dice, tú, no los demás, tú, ¿no? A sobra de evangelista. Qué fácil es echarle a veces, hermano, la pelotita a los demás, ¿no? ¿Y sabes qué? Cuidado, porque Dios puede estar diciendo, no, yo te estoy diciendo a ti, no le estoy diciendo, yo me arreglo con los demás, yo te estoy hablando a ti. Olvídate de los demás. Si los demás no hacen, si los demás no trabajan, si los demás no sirven, si los demás están haciendo algo incorrecto, yo voy a tratar con los demás, pero tú, ¿no? Cada vez que he pasado por esa declaración de Pablo al joven Timoteo, sigo teniendo la misma sensación de que Dios me está señalando y que Dios me dice, Noé, ¿tú qué estás haciendo? ¿Qué es lo que debes hacer? Tú olvídate de los demás, es tú y yo contigo. A ti te estoy diciendo, a ti te estoy mandando, a ti te estoy ordenando. Y cada vez que paso por eso, tengo que recordar que Dios no me está pidiendo a mí. No, Dios no me va a pedir a mí cuentas de lo que los demás hagan. No. Dios me va a pedir cuentas de lo que yo haga, de lo que yo estoy haciendo, de lo que yo o lo que Él quiere que yo haga, o que Él me está mandando que yo haga. Acuérdate, Dios no nos pide lo mismo, que hagamos lo mismo en el sentido de labor, ministerio, trabajo, no. Lo que sí nos pide lo mismo para todos, cuando la Biblia dice, por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 1, dice la Biblia, como aquel que nos llamó es santo, nosotros también debemos ser santos. ¿Cómo? En toda nuestra manera de vivir. Eso sí es para todos. Ser santos. En toda nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque el que nos llamó es santo. Y nos explica después a qué se refiere de que andemos en santidad. Hace más de 4,000 años aproximadamente atrás, un hombre de fe, hizo una pregunta que todavía resuena a través de los siglos. Y la pregunta que hizo es la siguiente: tú, que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? Una vez más la pregunta, tú, que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? Debemos, hermanos, estar conscientes. Te pregunto, pregunta de primaria, ¿verdad? De primero de primaria en la vida cristiana. ¿Dios cambia? ¿El Dios de la Biblia cambia? Ay, qué bueno que se la sepan. Es primero de primaria, ¿verdad? A ver, una de segunda de primaria, ¿verdad? De primaria en la vida cristiana, ¿no? Bueno, Dios no cambia, ¿verdad? La segunda pregunta, más difícil, ¿Dios es justo? ¿Sí es justo? ¿Y entonces por qué hay tantas guerras? ¿Y entonces por qué hay tantas enfermedades? ¿Y entonces por qué mueren niños? ¿Y por qué mueren ancianos? ¿Y por qué algunos nacen con malformaciones? Ah, bueno, para eso hay respuesta también, ¿verdad? Y la Biblia nos dice, ¿verdad? También que ¿por qué? Y no tiene que ver con Dios, porque Dios es justo. Oh, así saben, hermanos, ¿verdad? Pregunta número 3.
más difícil en este tiempo, en estos tiempos, ¿Dios sigue actuando de la misma manera? ¿Sí? No los veo tan convencidos, pero bueno. Sí. La respuesta a esa pregunta que hizo Abraham, el padre de la fe, él es el juez de toda la tierra. ¿Hará justicia? Claro que hará justicia. Y déjame decirte, hermano, que muchas personas lo han experimentado, especialmente personas cristianas, cuando en algún momento los difamaron, en algún momento les pusieron un 4, en algún momento los quisieron atacar y destruir a su familia, a sus ministerios, en algún momento. ¿Y sabes qué hicieron algunos de ellos? Yo puedo hablarte de mi pastor, porque yo recuerdo en un momento de mi pastor, el hermano José Enrique, que en una ocasión, bueno, en varias ocasiones, pero en una ocasión lo difamaron. Él vivía en los Estados Unidos ya, lo difamaron, hablaron mal de él y él tuvo que venir a México. Tuvo que venir a México, no a dar cuentas. Y vino con un pastor americano que lo conocía él. Y el pastor americano le dijo, vamos a México, vamos a ver a estas personas. Yo quiero estar presente porque es importante que atendamos a esto. Y entonces el hermano José Enrique fue a mi casa, vivíamos en Santa Mónica, y me dijo, Noé, por favor, acompáñanos. Y yo dije, pero yo qué, bueno, él le dijo, nomás acompáñanos. Y fuimos a la casa de un pastor mexicano, ¿no? Nos recibió en su casa, solo él, el hermano José Enrique, el hermano americano pastor, americano, y el hermano pastor, y yo, nada más 4 personas. Nos recibió en su casa y el pastor americano le hizo varias preguntas al pastor mexicano, que conocía obviamente al hermano José Enrique. Le hizo varias preguntas, le preguntó varias cosas y el pastor dijo, vámonos, vámonos. Y se fueron. ¿Sabes qué pasó? ¿Sabes qué pasó con mi pastor? Quiero decirte algo, hermano, que es muy importante que lo tengamos presente nosotros. Nuestro Dios Él es justo. Si nosotros engañamos a alguien, Dios lo sabe. Si nosotros dañamos a alguien, Dios lo sabe. Si nosotros guardamos rencor, envidia, avaricia, Dios lo sabe. Y si estamos haciendo una labor equivocada, una labor equivocada en cuanto a la vida cristiana, ministerio, etcétera, Dios lo sabe. Y de acuerdo a eso, como Dios es justo, ¿qué va a hacer Dios? Porque Él es justo, ¿qué va a hacer? Dice la Biblia que Él dará a cada quien según lo que hayamos hecho. ¿No? ¿Recuerdas? Dice la Biblia, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuentas. Nuestro Dios, por la gracia de Jesús y por la sangre bendita del Cordero, la Biblia dice que sigue siendo bueno, justo, amoroso, todopoderoso. Él habita la eternidad. Y la Biblia dice que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. Se conmueve por el sufrimiento y se preocupa por nuestros problemas. Dios está ocupado. Dios está ocupado, no solamente, no preocupado, sino Dios está ocupado en lo que tú y yo necesitamos, lo que tú y yo estamos pasando, lo que tú y yo estamos enfrentando. Dios está ocupado en eso. Está ocupado. Dios no está cruzado de brazos. No. Por eso, hermanos, debemos recordar el misterio del sufrimiento según Dios, ¿no? Nos lleva a los caminos de Él. Y yo estoy seguro, estoy completamente seguro que hay cosas en nosotros que Dios quiere quitarlas porque no nos sirven, porque no nos ayudan, porque no provienen de Él. ¿Recuerdas cuando la Biblia dice, allá en el libro de Santiago,
un sermón, ese pasaje me recuerda un sermón que predicó Carlos Spurgeon durante su ministerio, que fue de gran bendición para el pueblo cristiano en diferentes países. Él predicó: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Y déjame decirte, hermano, que nuestro Dios sigue siendo el Todopoderoso, sigue siendo el Eterno, el Inmutable, sigue siendo sigue teniendo, dice la Biblia, que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y aquí a veces que tratamos de entender por qué no mueren criminales, delincuentes, violadores, por qué no mueren los secuestradores, por qué no mueren los borrachos, los marihuanos, por qué no mueren. ¿Y sabes por qué a veces tenemos que preguntarnos? Yo creo que tenemos que preguntarnos porque dice la Biblia: Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y si algunos de ellos Dios sabe, porque Dios es omnisciente, ¿no? La omnisciencia de Dios, es decir, Él sabe perfectamente el futuro, lo que va a pasar. Si Dios sabe perfectamente quién de ellos no va a recibir a Cristo como su Salvador personal, pues obviamente Dios no lo determina, Dios lo sabe, que es diferente, ¿no? Y permite que mueran personas, aunque no estén viviendo bajo estas condiciones. Es la razón también, dice la Biblia, que por eso Dios envió a su Hijo a esta tierra, para que su Hijo muriera en la cruz del Calvario por nuestros pecados. La Biblia dice que Él llevó nuestros dolores, Él llevó nuestras enfermedades. Dice el profeta Isaías en Isaías 53, dos títulos que no me gustan, cada vez que los leo no me gustan, dos títulos que el profeta le da, porque el profeta está hablando por orden de Dios, y dos títulos que dice en el capítulo 53 de Isaías, no sé si lo has leído, pero dice dos títulos que le da el Señor Jesucristo. Número 1, despreciado. Número 2, desechado. No me gustan esos títulos. ¿Y sabes qué? No me gustan porque cuando en ocasiones recuerdo, no solamente cuando se celebra, cuando el pueblo, a veces algunos cristianos celebran la Navidad. No me gusta. ¿Sabes por qué? Porque a veces parece ser que somos como el mundo. Los regalos son para nosotros. ¿La comida para quién es? Para nosotros. Los adornos son para nosotros, bueno, y para los visitantes. Pero el más importante, ¿dónde está? ¿Dónde está el más importante? Y se cumple lo que dice Isaías, ¿verdad? Dice: despreciado, desechado, varón de dolores, ¿no? Pero la Biblia dice que por eso Dios, el Padre, envió a su Hijo para llevar nuestras cargas, nuestros dolores, nuestras tristezas, y todo lo malo fue cargado sobre Él. ¿Recuerdas el título? ¿El Rey de los Judíos? ¿No? Y la Biblia dice que Él ahí fue maldito, maldito por todos nosotros. Él lo hizo por nosotros. Y el dolor de Él, el sufrimiento de Él y todo lo que Él padeció, lo hizo por amor a nosotros. Por eso no hay absolutamente nadie ni habrá que pueda ocupar el lugar del Señor Jesucristo. Dice Filipenses capítulo 2, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, tomando forma de siervo y estando en la condición de siervo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro Dios quiere lo mejor para nosotros. Y recuerda, hermano, el sufrimiento, el misterio del sufrimiento, según Dios, es para nuestro beneficio, para enseñarnos a nosotros. Recuerdo a un pastor que dijo que su preocupación era, dice, mi preocupación es que hay muchos jóvenes en algunos institutos
que se afanan con el griego, con el hebreo, que se afanan con aprender muchas cosas de la teología, ¿no? Pero lo hacen buscando la gloria de ellos. No lo hacen para honrar y glorificar a su Dios. Gracias a Dios por los institutos, qué bueno que los haya. Qué bueno que haya escuelas teológicas, qué bueno. Pero recuerde, hermano, a veces Dios va a quitar o quiere quitar todo aquello que estorba en nuestras vidas para que le podamos servir. No sé cuántos de ustedes recuerdan un himno que tiene siglos, me imagino. Este himno se llama, el título es Da lo mejor al maestro. No sé si lo han escuchado. Da lo mejor al maestro. Y ese himno yo creo que ha sido de bendición para muchos cristianos en el mundo, ¿no? Yo te invito en el amor en Cristo, hermano, para que le demos lo mejor al maestro. Porque Él nos dio lo mejor. Él nos dio, el Padre nos dio a su único y bendito Hijo, que no lo merecíamos, ¿no? Por eso dice la Biblia, el justo por los injustos, el santo por los pecadores, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y tú y yo, ¿qué podemos dar realmente que valga la pena? ¿No? Así que te animo en el amor en Cristo para que no echemos en saco roto todo esto que la palabra de Dios. ¿Y recuerdas? Dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, y son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Para qué? Para que las guardemos y andemos en ellas o las pongamos por obra. Para eso. Vamos a orar y terminar con este tiempo. Padre nuestro que está en el cielo, Señor, una vez más, queremos, Señor, rogarle que, Señor, obre nuestros corazones. Ayúdenos, Señor, a no dejarnos engañar por las cosas de este mundo. Ayúdenos, Señor, a recordar que dice la Biblia por su gracia que estamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. Ayúdenos, Señor, a no amar al mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ayúdenos, Señor, a vivir un cristianismo verdadero. Ese cristianismo real, esa vida cristiana que le glorifica a usted, Padre. Esa vida cristiana, Señor, que no tiene nada que ver con este mundo ni cosas religiosas. Una vida cristiana verdadera, como sus hijos, andando, sirviendo, trabajando, viviendo para las cosas eternas, haciendo tesoros en el cielo, porque eso dice la Biblia, poniendo la mirada en las cosas de arriba donde está nuestro bendito Salvador, y que por nada estemos afanosos, como dice la Biblia. Ayúdenos, Señor, a no dejarnos engañar por este mundo. Es cierto que el mundo entero está bajo el maligno. Es cierto que la violencia, guerras, pestes, desastres naturales, es cierto, es una realidad. La apostasía es una realidad. El abandono de la fe es una realidad. Pero le pedimos en el nombre de Jesús que ayude a ese verdadero remanente. Esos verdaderos cristianos que sí están viviendo por Cristo y también sufriendo por Cristo. El rechazo de este mundo, pero tiene razón, porque dice la Biblia que estamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. El mundo aprecia lo suyo, protege lo suyo, y obviamente nosotros no somos del mundo. Por eso no nos pueden aceptar. Rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos guíe, Señor, nos fortalezca, y que no nos olvidemos, Señor, del propósito, que no nos olvidemos que estamos aquí por un poco de tiempo, y que en cualquier momento terminará nuestra carrera. Ayúdenos, Padre, para cuando termine nuestra carrera podamos decir confiadamente que hemos guardado la fe, que nos hemos mantenido firmes
sin apartarnos ni a diestra ni a siniestra. Ayúdenos, Señor, quédese con nosotros y rogamos, Señor, por todo el pueblo cristiano en el mundo. Le damos gracias por los misioneros que están por el mundo llevando el Evangelio. Gracias por nuestros hermanos que han recibido su ofrenda de apoyo y han respondido inmediatamente con mensajes de gratitud. Sígalos ayudando a Ray y su familia allá en Taiwán. Siga ayudando a nuestro hermano Jonathan y su familia en Panamá, su esposa y sus niños. Siga ayudando a nuestro hermano Eduardo y su esposa y sus 2 hijas pequeñas allá en Haití. Sigue habiendo problemas en Haití también, guerrillas, dificultades, sigue habiendo caos, pero confiamos en que usted, Padre, los va a guardar ahí porque hay almas que necesitan a Cristo en ese lugar. Sigue ayudando a nuestro hermano Eric Guerrera en Argentina. También, al parecer, la obra también se sigue extendiendo allá. Y sigue ayudando, Padre, a todo el compañerismo bautista de México, iglesias verdaderas, toda iglesia verdadera, Padre, que están predicando la Biblia, que están predicando el cristianismo verdadero. Siga, Señor, ayudando a las iglesias verdaderas y que no nos dejemos engañar. No estamos aquí para construir templos. No estamos aquí para acumular riquezas. No estamos aquí para guardar dinero en los bancos. No estamos aquí para eso. Estamos aquí para predicar la verdad, el Evangelio y las cosas eternas. Ayúdenos, Señor. Quédese con nosotros, Padre, y gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús se lo rogamos. Amén. Bien, hermanos, gracias por este tiempo. Vamos